Apocalipsis capítulo 17, dice Dios en su santa palabra. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido. Y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos, hermano. Padre Santo, nuevamente a ti te damos las gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de oír justamente a la santísima persona de la Trinidad, el Santo Espíritu, que, como dijo el Señor Jesucristo, que Él tomaría de lo de Él y nos los revelaría a nosotros. Y nosotros, tu pueblo, Padre Santo, que estamos hoy de pies con el corazón ferviente y la mente abierta para recibir la porción que nos toca hoy de esta santa y bendita palabra. Palabra viva y eficaz, palabra de luz, palabra de edificación. Y es como una armadura que viene para nosotros. Y como lo decía el Espíritu Santo en boca de Salomón: deséala, estúdiala, porque ella es para ti como árbol de vida. Permite, Señor, que todos seamos alimentados con la sustancia, el contenido y la fuerza de ese árbol de la vida que es tu santa y bendita palabra. A tomarla, a ingerirla y retenerla meditando, entenderemos con más luz y con más amplitud lo que tú tienes para tu iglesia en la tierra, y muy especialmente
para esta pequeña manada que hoy estamos de pie con el interés de recibir las enseñanzas y para meditarlas en ellas. Y como siempre lo repetimos, Padre Santo, para ponerla por obra en el momento oportuno. Bendícenos pues a todos los presentes y te lo pedimos nuevamente en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada yo terminé diciéndole, el coloso, yo le dije que el coloso tenía cabeza, cuerpo y pies. Ahora, para que confirmemos eso, abran su Biblia, buscan Daniel capítulo 2 del 40 al 44, 4 versículos, capítulo 2 del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Y así veremos pues lo que justamente se va a repetir aquí en estos capítulos 13 y 17, 16 y 17 del Apocalipsis. Capítulo 2 de Daniel, del 40 al 44. Daniel, capítulo 2, dice así la palabra de Dios. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Señor, amén. Ahora busquemos Apocalipsis capítulo 4, un solo versículo nada más, el primer versículo. Capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de él. Ahora fíjese, hermano, leyendo nosotros aquí que lo que Daniel vio y lo que vieron los profetas, hay 3 profetas que se destacaron delante de Dios. Claro, Isaías es uno de los que está presentando el milenio, pero lo que Ezequiel, Jeremías y Daniel, esos 3, ¿verdad? Esa trilogía de profetas, ellos entonces hablaron acerca de los últimos tiempos, entre muchas cosas, y entre ellos esa de Daniel que acaban de leer ustedes, ¿verdad? Y ahorita estamos viviendo ¿qué? Ese coloso, ¿verdad? Porque ya pasó que cuando Daniel vio aquello, le habló del imperio de oro. ¿Quién fue el imperio de oro? Babilonia. En el año 500, Babilonia empezó a formarse antes del Señor Jesucristo. Babilonia, antes del Señor Jesucristo, el año 500, ¿verdad? Antes del Señor Jesucristo. O más atrás todavía, porque eran provincias que se estaban aglutinando para formar un imperio. Pero después de eso, oye, cuando Babilonia se desarrolla, vino entonces una época que gobernaron ellos el mundo entero, ¿verdad? Con mano férrea, ¿verdad? Y como Dios lo llamó a esa Babilonia en manos de Nabucodonosor y sus hijos y sus aliados, los llamó cabeza de oro del imperio. Si nosotros leemos la historia en las Escrituras, ¿verdad? Hay una teología que es la cuarta teología de las 12 que dice teología histórica, y cuando uno la está estudiando nos mandan a leer un poco de la historia universal y la historia secular, y uno aprende muchas cosas, cómo se formaron esas naciones, esos pueblos, y por qué de Nabucodonosor para atrás no hubo un imperio como el de él, ¿verdad? Es decir, que cuando ustedes vean, incluso en la televisión, en algunos libros modernos, y se metan en internet, entonces
verán que el hombre, como no tiene luz y conocimiento, y siempre como dice el apóstol Pablo, que lo más sabio de los hombres es lo más loco de Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que, mira, siempre hay, es necesario, claro, Dios dice que Dios le dio sabiduría al hombre y se aumentará la ciencia, dice Dios, y hemos llegado a un nivel que la ciencia está extraordinaria para el hombre, pero siempre hay una falla en la ciencia del hombre. Y una de las cosas es que el hombre le da muchos años de ¿qué? De allí de Daniel para atrás, y de Ezequiel y de Jeremías. Le da que millones, y la tierra entonces tiene la civilización humana, porque la tierra no presenta edad, sino la civilización humana, o sea, los 6 elementos no tienen para ellos sino, bueno, me imagino, por lo menos la antropología les dice que nosotros los humanos tenemos 450 millones que fuimos creados o aparecimos en el mundo, y eso es totalmente falso, porque el hombre siempre fuera de la voluntad de Dios ha sido ¿qué? Corto de mente, ¿verdad? Y valiente y atrevido a cuestionarle las cosas a Dios. ¿Bien? Por eso es que el creyente de esta congregación tiene un privilegio siempre de estudiar la Biblia en primer lugar. Pueden estudiar todo lo que dice Pablo a los tesalonicenses, escudriñarlo todo y retener lo bueno, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ve allá, oye, si uno no tiene el conocimiento de Dios, uno cae en la trampa. Así que la antropología, nosotros los humanos tenemos estudios, ¿verdad? Entonces dice que tenemos 400, ¿y es cierto? Claro que no. Ahora, si nosotros pensamos como la mente de Dios, porque dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Dios. Ahora, en la época, en la voluntad de Dios, en los 12 atributos que Dios tiene, en lo que se llama uno de los atributos de Dios, en las Escrituras dice, y en la soledad de Dios, bueno, puede ser que Dios se llevó más de 500 años pensando, voy a construir esto, y voy a construir un mundo, una tierra donde voy a ¿qué? Bueno, y así, pero eso es potestativo de Dios. Y nosotros cuando pensamos de Dios le damos siempre el amén a Dios y no al hombre. Dice el apóstol Pablo, y lo repito otra vez, por lo tanto, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Entonces, eso que acaban de leer ahí en Daniel 2, capítulo 4 y 44, los pies estamos viviendo, como dice allí, vaso con hierro, ¿no? Barro con ligado. Pero hay una palabra más transparente, más precisa, más sencilla. Comunismo y democracia. O sea, fragilidad humana. Actualmente estamos viviendo eso que tú dices, democracia. 520 años antes del Señor Jesucristo fue creada lo que se llama la democracia, ¿no? Bien, fue creada la democracia. Y entonces siempre el hombre ha venido mostrando a través de su extensión histórica en el mundo entero lo que se llama fragilidad humana. Ese por es que el hombre es inconstante en todo su pensamiento, en sus dichos y hechos, ¿verdad? El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso por qué? Pero si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos la mente de Dios y somos sabios y esas cosas, ¿por qué cometemos todo eso? ¿Por qué? Porque nosotros nunca procedemos de acuerdo a la mente de Dios, sino ¿cómo? A la mente del Espíritu que primero cayó en el pecado, y no uno solo, millones y millones se fueron con él porque se creyeron que todo lo sabían y todo lo podían. Fíjate que dice Satanás, me subiré y me sentaré allá en las alturas, ¿a dónde? ¿Cómo dice? Y seré semejante oye, pero qué soberbia, ¿verdad? Bueno, y así se lo transmitió al hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre entonces ha tenido esa idea, creyéndose que en este mundo son
Por eso es, hermano, que debemos saber que Dios decretó la muerte de la raza humana. Polvo eres, pero cuando Dios lo diga, no cuando el hombre. Mira, hemos últimamente visto y leído, yo no sé, pero ¿verdad que ya no provoca estar aquí, verdad? Oye, no provoca. Y entonces es lo que dijo el Padre, lo dijo el Señor Jesucristo y lo dijo Pablo a través de Timoteo, que el mundo va de mar. Bien. O sea, en resumen, el mundo está en fragilidad humana. O sea, que ese coloso ya llegó. Entonces, cuando una estatua tan grande que Salomón construyó, que Dios le vio en visión a Nabucodonosor, y Daniel la interpretó por la luz de Dios y la analizó y se la detalló a él. Entonces, cuando él lo explicó, vio que los pies eran de hierro con barro, entonces el peso que tenía de oro, de plata y de bronce arriba, ¿qué? Se tambaleaba. Una de las cosas de las 7 maravillas antiguas, las que eliminaron y pusieron las nuevas, el coloso de ¿qué? De Rodas. Una de las cosas que ¿por qué se cayó? Parece que un terremoto, porque las bases eran frágil. Y cuando vino ese terremoto no aguantó y cayó. ¿Viene? Y en la profecía hacen hincapié en los dedos, porque los dedos es la parte que permite aguanta. Sí. Los 5 dedos y el talón de nuestro es el que mantiene. Tú te lanzas de 3 metros, 4 metros y caes chévere con los dedos y el talón. Fíjese lo duro que es el talón, que Dios le puso esa fuerza al talón y los dedos, sobre todo el dedo grande. ¿Cómo se llama el dedo grande en anatomía? Fíjate la maravilla que Dios creó, este aparato que se llama el ser humano. Hay médicos, traumatólogos que dicen, este cuerpo es una tremenda máquina creada por un ser superior. El talón en el cuerpo aguanta cualquier caída que uno haga de la altura, si la hace bien. Porque está bien hecho y está también fuerte, hermano, que aguanta eso. Pero llega el momento que nosotros llegamos a cierta edad y nos tambaleamos. El dedo gordo del pie se llama ayús. Bueno, y ese aguanta cualquier peso. Bueno, todo eso lo traigo porque ese gran coloso de Daniel, bueno, empezó a tambalearse. Y en las escrituras, fíjese, yo lo repito, a lo mejor usted me dice, pero que eso no tiene para mí ninguna enseñanza. Sí, y entonces Daniel explicándole a Nabucodonosor, mire, Señor, es como que el viento. ¿Por qué? Porque ya cuando llegara el dedo ligado con barro, el coloso, ¿cómo está el mundo ahorita? ¿Está estable? Ahora que resulta, hermano, que viendo esto, el Espíritu Santo nos está llamando a nosotros, mira, sean vigilantes, sean interesados en la palabra. Y yo ayer le estaba diciendo a los hermanos que el Señor Jesucristo dice, cuando ustedes vieran estas cosas, levantad vuestra mirada hacia arriba, porque el tiempo está cerca. Yo he oído muchas veces aquí a muchos decir, hermano, ya el arrebatamiento. Ahora que resulta que actualmente hay fragilidad humana, no hay gobierno que sea estable, ni de la derecha ni de la izquierda, porque no hay otro. Allá en Número, fíjese que cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, mira, dale unas bendiciones a este pueblo, y lo puso en el monte Bar, y el otro el de la derecha era la bendición, escoge el camino a la derecha. ¿Y qué pasó a la izquierda? La maldición en la izquierda. Y ya Dios, lo que ya en el pasado estaba en boca de los patriarcas, Dios allí lo hizo patente. Mira, la izquierda siempre está, lo que es de la izquierda siempre es que maldición, ya lo vamos a ver, maldición. Así que por eso cuando el Señor Jesucristo dijo que no sepa tu izquierda lo que hace, ¿por qué no dijo porque no sepa tu izquierda lo que? Puso en primer lugar
¿Por qué eso? ¿Por qué siempre la derecha es la que hace todo? ¿Y por qué el hemisferio derecho siempre está dormido y la mano está en habilidad con la izquierda? La parte izquierda controla la parte derecha y la parte derecha controla la izquierda en medicina. ¿Qué pasa con el lóbulo izquierdo? Que eso incluso se descubrió por la inteligencia emocional. Ajá. Están los dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, están en conexión con lo que llaman las dendritas nerviosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se ha descubierto que el lóbulo izquierdo es como el de la parte analítica y que tiene más capacidad científica, el que es frío, el que de manera ordenada hace que el ser humano funcione. El lóbulo derecho es el lóbulo, digamos, donde están ciertos sentimientos, donde están las emociones, donde están todo toda parte de lo que es el arte, lo que es la creatividad, la música, todas esas partes. Ambos lóbulos tienen una conexión, ¿verdad? Si nosotros cortamos eso, hay un desequilibrio. Siempre en todas las escrituras, hermano, las bendiciones Dios siempre las coloca hablando siempre en términos primarios allá en la escritura y el Señor Jesucristo por la derecha. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, ¿cuántos puntos son? Usted sabe que los 10 mandamientos primarios, los 5 están por la derecha y los 5 restantes que son humanos están por la izquierda. ¿Lo sabían ustedes? Bueno, léanlo ahora en los 10 mandamientos, empezando porque el primer mandamiento, como dice, amarás a la derecha, la bendición, y lo llevan hasta el 5.º mandamiento, amarás a tu padre, honra a tu padre. Después viene la izquierda, vienen los 5 mandamientos, que es la humanidad, es el mundo, somos nosotros ejecutando eso, ¿entiendes? Bueno, es cierto, pero no se les olvide cuando se estén analizando los 10 mandamientos, siempre Dios le coloca a uno un punto positivo para que lo aprovechemos. Que el mundo está de mal en peor, y esto es el mundo que va el mal en peor. Fíjense que, oigan eso, yo les dije la semana pasada que esto que dice aquí en el 17, esta bestia tiene cabeza, tiene cuerpo y pies. Ahora, acabas de leer el segundo texto ahí, en Apocalipsis 4.1. Fíjense, no se les olvide, hermano, esto, ¿verdad? Dios le da la orden al ángel y dice, y oyó una voz, ven y te mostraré. No se les olvide eso, ven y te mostraré las cosas que han de acontecer. Mira, lo llevó al futuro para que en ese momento puedan, entendió Juan, lo que estaba en el presente, pero a su vez él estaba entendiendo algo y viendo algo. Incluso los ángeles le dramatizaron que lo que iba a suceder en el futuro, y él captó aquello y entonces se lo explicó a la iglesia primitiva que estaba en pañales, como le digo yo siempre aquí, y entonces ellos vieron y se gozaron, pero saben que ellos tuvieron que velar y luchar. ¿Por qué? Porque lo que le venía era, ya la repito por tercera vez, era Enea. Le venía Enea a la iglesia, y no fue así lo que le venía, pero ellos tenían que estar pendientes en qué, leyendo las escrituras, las profecías, retenerlo todo. Ellos tenían que retener todo lo que aprendían de las profecías y en el presente, porque un hermano, un creyente verdadero en la iglesia, con un poquito de luz y de información de la escritura, confirma al qué, al que viene detrás, al nuevo. Siempre el nuevo viene un poco ciego, ¿no es así? Desconoce totalmente las escrituras. Bien, incluso como le dijo el matrimonio a Apolo, ¿cómo se llama ese matrimonio? Aquila y qué. Le dijeron, ven acá, oye, eres muy elocuente, tienes mucho conocimiento, qué bárbaro, pero ¿conoces al Espíritu Santo? Ni siquiera sé, no sé si existe, fíjate, ¿ves?
un hombre elocuente, Apolo, que vino a componer de los 4 amados en las Escrituras, y entonces vino a ser un elocuente, y un discípulo vaso de Pablo, de la cual lo mandaban por las iglesias para allá y para acá. Pero el hombre después que recibió el don del Espíritu Santo, eso está en Hechos capítulo 19, después que recibió el don del Espíritu Santo, el hombre era un vaso de Dios, edificando e ilustrando, capacitando, orientando para bien y no para mal a la iglesia primitiva. ¿Bien? Sin el Espíritu Santo es imposible entender las Escrituras. Y el hermano aquí que no le dé interés al Espíritu Santo y a la lectura de la palabra de Dios es escaso en conocimiento. Es escaso en conocimiento. No es que no es creyente, pero es escaso en conocimiento. ¿En conocimiento de qué? De la palabra, del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los dones, la vida aquí, todo eso. Y peor, ¿Ah? todavía, que en el debido momento el Señor no lo puede utilizar en la calle o en algún momento para evangelizar. Bueno, llega el momento, a mí me pasó eso, yo trabajé en una empresa, pero era bastante tímido. Y entonces me hacían preguntas y yo me sonrojaba, porque yo me trancaba. Pero cuando yo empecé a estudiar las Escrituras, y eso fue lo que me motivó a mí a hacer cursos en aquel entonces, en el año 61. Estaba en el INSE, estudiaba en el INSE, como yo estaba soltero también yo hacía estudio por correspondencia de la academia, antes de entrar en el seminario de la avenida Casanova. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando yo empecé a estudiar las Escrituras, mira, se me abrió el Espíritu Santo, me parece a mí que me tenía como preparado para compartir con ustedes algo, ¿no? A paciente y enseñanza. Entonces, ¿qué resulta? Eso, de allá en el año 60, se me prendieron los sentidos, hermano. Siempre el pastor, el verdadero pastor de una iglesia, tiene que ser, como dice 1 de Timoteo capítulo 3, enteramente capacitado ¿para qué? Para enseñar, para orientar, ¿verdad? Y para instituir en justicia, ¿verdad? Y capacitar a las ovejas del Señor con buen pasto y buena agua cristalina. Bueno, si hasta ahora yo les he enseñado algo torcido, me lo pueden refutar cuando salga. Vamos a empezar el 17 para explicarles algo. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. La condenación de la gran ramera, ¿verdad? La condenación de la gran ramera. Ahora, pero fíjate, no se les olvide, Juan está recibiendo lo que todavía está en desarrollo, pero va a concluir cuando el Señor venga, hermano, ¿verdad? Te mostraré la condenación de la ramera. Actualmente, y yo le dije el domingo pasado, se lo repito, porque aquí hay algunos hermanos que faltan y después quedan desafados de la enseñanza, ¿no? No se olvide que Babilonia empezó. ¿A dónde? Lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Babel empezó ¿a dónde? Capítulo 10, capítulo 11 del Génesis. ¿Y quién fue la cabeza del reino de Babel? El primer rey imperial y múltiple que manejó naciones se llama Nin, que significa el rebelde delante de Dios, ¿verdad? ¿Y a dónde empezó? En la cabecera de Mesopotamia. Allí todavía no se han formado esas naciones. Y allí empezó prácticamente la cabecera, como lo leímos en el capítulo 10, los hijos de Jafet, que fueron los 7 a quien Dios escogió. ¿Para qué? Para que fueran los líderes y fundadores del mundo que venía en civilización, en desarrollo. ¿Y qué hizo Dios con esos 7 hombres que nacieron de el Jafet, el segundo hijo, el hijo mayor?
el hijo mayor de, mírate, cuando lean las crónicas, cuando lean al libro de las crónicas, a Sem lo ponen primero como el hijo mayor, y el hijo mayor en las escrituras de los tres hijos de Noé era Jafet, el segundo Sem y el tercero Can. Pero en la crónica lo van a conseguir como el hijo mayor. Pero ¿por qué lo ponen como mayor, como el mayor? Porque iba a recibir la herencia espiritual y no la material. ¿Me están entendiendo, verdad? Sem recibe el privilegio de ser el jefe de los religiosos. Jafet recibe el privilegio de ser los jefes de naciones, los que creó 7 hijos, y esos 7 hijos fueron los que formaron la civilización humana en la Mesopotamia baja y alta, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces esos 7 hijos es lo que se llama entonces las naciones en formación. Cuando yo les di una enseñanza, yo les dije a ustedes que los reyes del Oriente. ¿Por qué lo llama Dios los reyes del Oriente? Porque empezaron allí. Dios, el capítulo 10, los distribuyó en 4 puntos cardinales y les dijo: ustedes se van por aquí, por aquí, por ahí, y sojuzguen y trabajen la tierra. Y se formaron delante de Dios, pero se quedaron ¿dónde? A donde a ellos les pareció mejor, en la Mesopotamia, la cuna de la civilización. Dios no quería que se quedaran allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios conoce la soberbia del hombre. Y cuando se quedaron allí, que construyeron lo que se llama la ciudad de Babel, con una torre de Babel, que significa confusión, ¿entendés? Dice ya, yo lo leí la semana pasada, ¿qué dijo Dios? No, descendamos y confundamos allí sus lenguas, porque los que han empezado, nada los va a distraer. Entonces Dios dice que confundió las lenguas. Se lo estoy repitiendo por tercera vez en la enseñanza. Confundió las lenguas, confundió el color, y creó 4 tipos de sangre, ¿verdad? Y los distribuyó por la tierra. Allí está el origen de la civilización humana, el origen de la sangre, el origen de los colores y el origen de las lenguas. Lee el capítulo 10 y capítulo 11. Y si consigue un libro que se puedan ampliar, que no sea en la escritura, mejor todavía. Entonces, ¿qué resulta? Que esas naciones que en 3.200 años hasta ahora han llevado a esas naciones en formación en el mundo entero, que es lo que están actualmente inscritos ahí en la ONU. En la ONU están inscritos naciones que forman el núcleo mundial, que se llaman COM. Entonces llegó el primer versículo que Dios le va a aplicar ¿a quién? A la ramera, a Roma, el sistema religioso. Pero antes del sistema religioso, viendo nosotros aquí en el capítulo 16, y el 19 dice: y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades cayeron y las islas. Ahora fíjense, yo les expliqué y sin embargo se les olvida por qué en eso que vemos, ese terremoto tan grande, Roma fue partida en 3 partes, porque aquí está el coloso, la cual tiene cabeza, cuerpo y pie. ¿Por qué Dios permitió? Es lo que le estoy diciendo. Si leemos las escrituras y si leemos la historia secular del mundo, entendemos cómo está formada geográficamente Italia, que queda en el Mediterráneo. ¿Cómo está? ¿Cómo fue? 3 puntos aparece ahí en la historia. La parte civil, la parte geografía, y la parte, bueno, Italia se dividió, los conquistadores, que eran muchas tribus divididas, y entonces cuando ya en 1600 y pico vinieron a trazar, ya la nación de Italia se dividió en la parte continental, la parte marítima y la parte insular. Por eso es que en el libro yo les dije, lean el capítulo 50 y 51 de Jeremías, porque allí está aplicado eso. Si ustedes lo leen con calma, aprenden un poquito más. Entonces, ¿qué resulta? Que por eso es que Dios está responsabilizando a la ciudad total de Italia, ¿verdad? La capital del mundo, con Roma, la ramera del mundo. Entonces,
como civilmente, físicamente, geográficamente, ella fue dividida en una forma continental, ¿verdad? Marítima y insular. ¿Por qué? Porque está rodeada por el mar Grande y el mar Adriático y el río Tíber que lo divide. Entonces Dios le dice, tú que estás rodeada de muchas aguas y estás fundada y tienes esto y tienes lo otro, llegará el momento que te aplicaré ¿qué? Juicio. Y es lo que estamos viendo, juicio. Por eso el primer versículo dice, le llegó el momento de aplicarle el juicio ¿a quién? A la gran ramera en cuanto a lo religioso, pero también Dios le va a aplicar ¿qué? Ajá, ¿y dónde nació el Imperio Romano? ¿Y dónde se formó el Imperio Romano? ¿Y dónde se desarrolló y se aplicaba? Bueno, nace en Roma. Ajá. ¿Y cuál es la capital de Italia? Ah, bueno, ¿y por qué aquí dice, y la dividió en tres partes? ¿Por qué? Porque Dios le va a aplicar, en primer lugar le va a aplicar la ley religiosamente, le va a aplicar la ley civil y le va a aplicar la ley porque de allí salieron los emperadores que durante el momento que lo vamos a ver, entonces eso lo vamos a ver para las otras enseñanzas. Todo esto pasa por lo que ellos le hicieron en la persecución a todos los que seguían al Señor. Claro, y lo vamos a ver en unos versículos con más calorcito. El 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso es en cuanto a la parte religiosa. Y el 3 dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sobre una bestia bermeja. ¿Qué es bermeja? Llena de nombre de blasfemia y que tenía 7 y 10. Ajá, posiblemente aquí nos vamos a quedar en este versículo 3. Ahora, ¿qué son las 7 cabezas? ¿De dónde vienen esos 7 reyes? No se les olvide que Dios es quien maneja el mundo y da. Lo que pasa es que Dios usa el número 7 porque es Dios quien está dando la historia y está perfeccionando y usa el número 7. 7 reyes vienen de esos 7 hijos de Jafet, pero el mundo entero se globalizó y se llenó ¿de qué? De naciones. Mira, todas las naciones que no están de acuerdo a la ley de Dios y el decreto de Dios están en contra de Dios. Están en contra de Dios. Entonces 7 aquí significa que Dios está poniendo para que nos fijemos que Dios le dio allá en el principio en Babel el inicio de las naciones. Hasta el día de hoy, no pierdan el hilo. Esas naciones que se rebelaron contra Dios, Dios en el capítulo 17 del libro de los Hechos dijo que Dios fijó o preparó en su calendario un día en el cual ha de juzgar. Vamos para que vean, busquen Mateo capítulo 25 del 31 al 34. Para que se vayan llevando un poquito más de idea. Estamos hablando con la escritura, ¿no? Capítulo 25 de Mateo, versículo 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Ves? No se les olvide, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Después continúa diciendo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me hiciste enfermo, y me vististeis en la cárcel, y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Fíjese que Dios, ese es cuando el capítulo 19 de este libro Apocalipsis, y cuando las naciones se unan, como dice el versículo 15, ¿ves? Aquí dice el versículo 15 del Apocalipsis, el 15, y me dice: las aguas que has visto desde donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre y naciones y lengua. Otra vez, pero Dios usa el número
perfecto, que es el número 7, pero no son 7 naciones, Hermano, y en ¿verdad? Mateo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Peor todavía. Ahora fíjese, vuelvo a repetirle, cuando el Señor venga, que consigue a las naciones en su apogeo, en su fragilidad humana, barro ligado con hierro, haciendo lo que mejor le parece, y se pasó al tiempo de salvación y no quisieron atender el llamado de Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y no quisieron. Dice, allí lo estábamos leyendo, como dice el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. A ver, entonces, ¿qué resulta? Los que no están en ese entonces escritos en el libro de la vida, ¿cómo se logra que escriban el nombre de un pecador en el libro de la vida? ¿Cómo se logra? ¿Cómo es el procedimiento para confesar los pecados, para recibir el perdón, para que el Señor Jesucristo tome a la persona y lo escriba en el libro de la vida? ¿A través de qué? Un arrepentimiento que no, aquí dice, y no se arrepintieron 7 veces, cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación. Ajá, ahora vamos a terminar con esto porque es bastante bueno. Proverbios 16, versículo 4, búsquenlo todo porque es importante. Proverbios 16, versículo 4. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Ajá, está bueno. Fíjate, Dios ha hecho para sí Mismo todas las cosas. todo lo que Él creó. Es bueno para Él. ¿Y quién le dice a Dios, por qué tú creaste eso así? ¿No? ¿Por qué me hiciste a mí flaco y alto? ¿Y por qué me hiciste a otro chiquitico y alto? ¿Por qué otros son negritos y otros son catiritos? ¿Por qué otros son muy hermosos y otros son feos como yo? Entonces, ¿por qué le vamos a poner a Dios, nosotros pero a Dios? Algunas personas que leen esto, Dios creó al malo para el día malo. ¿Qué es el día malo? El tiempo que viene, y lo que acabamos de leer, Él viene a hacer juicio a las naciones, y todos aquellos, las naciones, son todas estas que vemos aquí en versículo 15, y cuando Él venga, mira, todos cuantos desobedecieron, Él dice que las ovejas representan a las naciones salvas, ¿verdad? Los cabritos representan a las naciones incrédulas que no quisieron, y cuando Él venga a hacer juicio, Él encontrará, como Él le dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Mira, porque ya pasó la era de ¿qué? De la salvación y la era de la gracia. Los cabritos, entre los pastoreos del ganado y entre ellos las ovejas, siempre el pastor tiene las cabras. ¿Y qué dan a luz? ¿Qué paren las cabras? Cabritos. ¿Y qué tienen los cabritos aquí? Cachitos. Ellos siempre, entre la pandilla de ovejas, son los rebeldes y están acosando siempre a los ovejitos de las ovejas. Son rebeldes. Cuando tengan esa oportunidad, vean cómo brincan para allá y para acá. Eso se llama para el pastor rebelde. Por eso es que la mayoría de los pastores tienen 1 o 2 perros pastores, que el pastor únicamente los pastorea para que den el berrinche, den el alboroto, ¿entiendes? Ese es el pastor que tiene trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que cuando Él coloca a los cabritos a la izquierda, lo acaba de leer Sara, dice, maldito los que están a la izquierda, apartarse. Desde el principio del mundo, Dios decretó que todo lo que es la izquierda es hermano, mira, démosle siempre gloria a Dios que nos metió en el plan de la derecha, en los 5 o 10 mandamientos de privilegio. ¿Sí? Hermano, mira, eso es grande y eso es bueno. Ahora, cuando veamos que el que tiene la marca de la bestia y el que le sirve a la bestia actualmente y pasará la gran tribulación, sufrirá
lo que le di esta mañana, ¿no? Como el eclipse, vimos que en México la gente se asustaron de la oscuridad, ¿bien? ¿Y qué hay en la oscuridad siempre? Que en la oscuridad no impera sino la maldad. Entonces cuando hay oscuridad en el mundo entero, dice ya, y lo sabemos de memoria, que cuando Dios decretó y derramó los 10 juicios en Egipto, dice que mandó una de esas plagas que era oscuridad, que palpaban la gente. Bueno, eso va a suceder en la gran tribulación. El sol no dará la cuarta copa que derramó el ángel, dice, y el sol se oscureció y no daba su calor ni su luz. Eso le sucederá a quienes, los que tengan la marca de la bestia, los que adoren a la bestia. ¿Qué resulta, hermano? Que eso es tremendo. Mira, y el incrédulo se burla de esto. Que Dios es buenísimo. Dios es buenísimo. Él no va a hacer eso. Oye, pero mira, oye, eso no es así, eso no es así. Dios intervino cuando Hitler mató 7 millones de seres humanos, de judíos. Vengan mi pueblo, regresen. El sionismo les habló a ellos en toda la Europa. El sionismo los llamó, vengan mi pueblo, regresen mi pueblo, vengan, que perecerán en sus pecados, en sus desobediencias y en su rebeldía. Vengan mi pueblo, porque tenían que... Tenían muchos intereses. Su corazón, bueno, y no regresaron. Aún antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, Dios le mandó predicadores judíos a los judíos. Y también levantó muchos predicadores, y entre ellos salieron como 35 alumnos de la convención Moody, ¿verdad? De la cual el doctor Moody divulgó y fabricó muchas Biblias para el mundo entero, y folletos y libros, todas esas cosas. ¿Y qué pasó? Que no le hicieron caso a esos predicadores, ni de los europeos, ni los judíos de origen. Y les vino la Segunda Guerra Mundial. Y a los 17 años le vino la Primera Guerra, y a los 17 le vino la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler con sus compañeros y sus brujos y sus demonios mataron a 7 millones de judíos, los quemaron. ¿Por qué? Porque no oyeron el llamado de Dios. Dice allá en el libro, vino el juicio de Dios. Ahora todo el mundo lo tienen, los mismos japoneses. Se lo habían prevenido. El sionismo fue creado en el 1800 y pico, hermano. Y Ben Gurión era uno de los que encabezaba eso. Y no le hicieron caso al llamado de Dios. Dios, antes de ejecutar juicio, como lo hizo en Sodoma y Gomorra, no mandó primero a mensajeros, y no quisieron. Antes se burlaron aún de los ángeles que participaron en esa prevención de que venía una condenación, y no creyeron. Sodoma y Gomorra. Entonces vino el fuego y dice, y los mató. Entonces vemos que Dios, antes de ejecutar en el mundo algo contra una asamblea, un pueblo, una nación, primero le advierte, porque Él es misericordioso. No quisieron, ejecútenmelo, y ejecútenmelo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que esto pasó aquí, esto es lo que acabamos de leer. Bien, eso es tremendo, Y yo les digo que esto que estamos leyendo aquí en este libro de Apocalipsis, hay muchas palabras que ustedes no van a comprender, pero anótenlas. Ahora, el versículo que les hice leer para darle una pequeña explicación es que dice aquí, aún Dios creó para el día malo al malo. Ahora, es cierto que entonces el malo que crea que Dios no lo llama no va a tener piedad del malo. En las cárceles hay más convertidos que condenados. ¿Por qué? Porque a la larga se convence, malo fui, he hecho muy mal y me faltan 20 años y mal, pero le llega la palabra. Y en muchas iglesias del mundo entero hay mucha salvación
Y Dios tiene hombres especializados, tanto por la iglesia católica como la iglesia evangélica de todas las denominaciones. Entran en las cárceles y allí evangelizan al más malo. Y allí hay creyentes en secreto de Dios. Pero los que no crean, bueno, y nadie dirá en el trono blanco que no tuve oportunidad. Ahora, pudiéramos entonces ver, como dice este versículo 8 aquí, y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, no estaban escritos. ¿Por qué Dios coloca esto? Los salmos, los proverbios, las antiguas, Dios lo hizo todo con sabiduría, con inteligencia, todo lo hizo bien, todo lo hizo bien. Como dicen del Señor Jesucristo allá en Marcos, dice, qué bien lo ha hecho todo, ¿verdad? También la Trinidad lo ha hecho bien todo. Hizo al hombre malo para el día malo y el hombre bueno para el día bueno. ¿Por qué? Es la misma pregunta que se hacen muchos. ¿Por qué Dios le da riqueza a uno y pobreza a otro? ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra que se usa allí? Pero me estoy refiriendo a ese plan de Dios. Le plugo a Dios que en el mundo, porque mira, si no es clarito, si no hubiese hombres incrédulos, condenados en tinieblas, entonces nosotros hijos de luz, ¿a quién le íbamos a predicar? ¿No hay un Caín en la familia? ¿Una Caína también? Bueno, porque porque le dio la gana. Le dio la gana a Dios, hermano. El otro día les expliqué, Dios creó a Caín, pero Caín fue malo y Abel, bueno, esos dos caminos, esas dos simientes existen. Ahora es nuestra labor predicarle al prójimo. Aquí hay matrimonios mixtos, que las mujeres son creyentes y los esposos son incrédulos. ¿Cuál es la labor? En la carta de Corintios 10 dice cuál es la labor de esa mujer creyente. Noche y día pedir por ese esposo incrédulo, que el Espíritu le abra la mente, porque la mujer incrédula, creyente va y el hombre incrédulo va, porque la Escritura habla únicamente del cielo y infierno. Eso es plan de Dios. Y aquí hay muchos hombres que también son creyentes y tienen su esposa que son ¿qué? Hay que evangelizarla. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué sabes tú, oh mujer? ¿Qué sabes tú, oh hombre? Si con tu buen testimonio, con tus palabras, harás que tu esposa o esposo sea salva en la gracia del Señor Jesucristo. Entonces resulta que cuando veamos estos dos textos, si Dios hizo el malo para el día malo, pero aquí lo está expresando en el Apocalipsis, y todos los que no fueron hallados en el libro, cuyos nombres no estaban escritos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, y muchos se agarran de eso. ¿Te das cuenta? ¿Por qué yo voy a estar pidiendo perdón cuando ya mi nombre, mira, ya yo estoy condenado? Entonces se entrega ¿a qué? A la vida alegre. No, Dios le da oportunidad justamente al malo, al pecador. Día y noche, dice, extendí mi mano al pecador. Día y noche, dice Dios. Se lo dice al pecador, hasta que llegue el momento que Dios arrebate a su amada iglesia. Bueno, quedamos en el versículo 4 y lo vemos entonces la próxima semana, si Dios lo permite.